Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando y como siempre pidiéndole a Dios que estemos siempre cada vez mejor, igual que toda su familia. Hoy vamos a hacer geometría, vamos a seguir avanzando en nuestros módulos, ¿sí? Vamos a hacer lo que se llama clasificación de los ángulos. Una clase que ustedes ya han visto 2 años anteriores, simplemente vamos a recordar y reforzar. Vamos con las clases de cómo se clasifican los ángulos, ¿no? El primer ángulo se llama ángulo nulo. Primero recordemos lo que hemos hecho en la clase pasada. ¿Qué cosa es un ángulo? Dijimos que un ángulo es la unión de dos semirrectas, ¿correcto? Acuérdense, miren, tengo una semirrecta así, ahí está. Tengo otra semirrecta así, correcto. Y la abertura que se forma aquí, estamos hablando que esto sería el ángulo, ¿correcto? ¿Está ahí? Perfecto, profesor. Este señor que está aquí, este puntito donde se juntan las dos semirrectas, se conoce como vértice. Entonces este vértice me está indicando que aquí hay dos semirrectas. Una que va, en este caso, hacia arriba y la otra que va hacia un costado. La hacia arriba le vamos a llamar OA y hacia abajo le vamos a llamar OB. Esas dos semirrectas han hecho una abertura. Y esa abertura es el ángulo. Ahora, ese ángulo tiene que tener una medida. La medida va desde 0 hasta 360 grados. Y ahora les voy a enseñar a ustedes cómo es esa abertura. Prestando atención. Vamos primero con el ángulo nulo. Nulo me está indicando a mí que no hay medida, es decir, 0 grados. Es decir, no hay ninguna medida. Si no hay ninguna medida, significa que estos dos coinciden, están uno encima de la otra. Entonces, ¿cómo sería nuestra gráfica? Fácil, profe, mire, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Hacemos de la siguiente forma. Ojo aquí, ¿ah? Vamos a trazar la semirrecta OA. Aquí está la semirrecta OA. Y exactamente encima de ella tiene que estar la OB, porque no ha habido ninguna abertura. Es decir, aquí mismo, sobre ella mismo, tiene que estar la otra recta. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Miren, trazamos aquí, ahí está. Sobre él mismo está la OB. Es decir, no ha subido, no se ha abierto ninguna abertura. Entonces decimos, ¿cuál es el ángulo nulo? Es igual a ¿cuánto? Decimos es el ángulo que es igual a 0 grados. Ahí tenemos la primera gráfica. ¿Correcto? Entonces decimos ángulo nulo, aquel que es igual a 0 grados, donde las dos semirrayos están coincidiendo uno de los otros. La siguiente se llama ángulo recto. ¿Cuándo es un ángulo recto? La regla dice, es un ángulo recto cuando vale exactamente 90 grados. Entonces decimos aquí, es cuando el ángulo vale exactamente 90 grados. Profe, ¿y cómo hago mi gráfica? Muy fácil, presten atención. Trazo el primer semirrecta, la primera semirrecta OA. ¿Correcto? Ahora voy a trazar la segunda semirrecta que va a ser OB. Exactamente, bien derechita, miren, ¿ve? Derechita, ¿en qué sentido? En el que la abertura va a valer exactamente 90 grados. Ahí está, ¿ve? Perfecto. Ahí tenemos los 90 grados. Este señor, semirrecta OA, semirrecta OB, totalmente horizontal, totalmente vertical y debe valer exactamente 90 grados. El siguiente, jóvenes, se llama ángulo llano. Ojo aquí, ángulo llano. ¿Qué pasa aquí? Un ángulo llano es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados. Para eso es muy sencillo, mire. Colocamos primero nuestra semirrecta OA. Aquí está el vértice. Ahora, hacia el otro lado, en la misma línea, ojo aquí, colocamos OB. Y esta abertura completita, mire de aquí, es lo que vale los 180 grados. De más está decirle, jóvenes, que todos los ángulos que yo trace aquí, vamos a suponer, mírenme, vamos a suponer que aquí yo trace una semirrecta más. Por aquí trace también otro rayo más. Por aquí, toda la suma de estos ángulos que se formen, tiene que sumar ¿cuánto? 180 grados. Vamos a suponer que aquí tengo un ángulo alfa, aquí tengo un ángulo beta, aquí tengo un ángulo tita. Entonces la suma de los tres tiene que valer ¿cuánto? 180 grados. Ahí está, ¿ven? Perfecto. Y por último, jóvenes, tenemos el ángulo de una vuelta. ¿Cuál es el ángulo de una vuelta? Es un ángulo que ha dado toda la vuelta completa. A ver, profe, mire cómo sería. Presten atención. Colocamos nuestro rayo OA. Empezamos el rayo OB.
El rayo B está aquí, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, se da toda la vuelta completa y llega a estar sobre el mismo OB. Profe, pero se parece mucho al ángulo nulo. No, el ángulo nulo no se movió, él quedó en cero. Pero el ángulo de una vuelta sí se movió. Y para decir que se movió, tenemos que hacerle esta grafiquita. Estos puntos punteados me indican a mí que se ha dado la vuelta completa. ¿Cuánto vale? Bueno, el ángulo completo de una vuelta es el ángulo, vamos a colocarlo aquí, que vale exactamente 360 grados. Entonces, recapitulo. ¿Cómo se clasifica? Ángulo nulo, las dos semirrectas o los dos rayos, uno encima del otro, no hubo ningún tipo de abertura. Ángulo recto, aquel que exactamente vale ¿cuánto? 90 grados. Ángulo llano es el ángulo que vale ¿cuánto? 180 grados. Una sola línea, pero el vértice está en el medio y uno para cada lado, ¿sí? En sentido contrario. Y el ángulo de una vuelta vale ¿cuánto? 360 grados. Tenemos que hacerle estos puntos suspensivos que me indican a mí que el ángulo se giró. Volvió a caer en el mismo sitio, pero se ha hecho 360 grados. Copiando. Muy bien. Ahora vamos a seguir haciendo la última clasificación, ¿sí? Ángulo agudo, ángulo obtuso y ángulo convexo y cóncavo a la vez, ¿sí? Estos dos los vamos a hacer en una sola explicación. Estos dos sí los vamos a explicar de uno en uno. Prestando atención, por favor. Vamos primero con el ángulo agudo. A ver, acuérdense un momento que les dije. A ver, este ángulo que está aquí. Presten atención, miren, ¿ven? Derechito, horizontal. Vamos a llamarle OA. OA. Derechito, vertical. Bien derechito. Perfecto. Aquí tenemos OB. ¿Cómo le llamamos ese ángulo? ¿Se acuerdan? Ángulo recto. ¿Se acuerdan, no? Recto, profesor. Porque aquí decimos que vale 90 grados. ¿Eso es correcto? Correcto, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo tengo un ángulo que está dentro de esos 90 grados? Vamos a suponer que yo tengo un ángulo que está exactamente por aquí. Prestando atención, ¿ah? Exactamente por aquí, vamos a suponer. En lugar de que el OB esté ahí, esté por aquí, ¿ve? OB esté por aquí, lo vamos a sacar de aquí. Correcto, lo sacamos de aquí y lo colocamos por aquí. Ahora tenemos nuestro ángulo aquí, ¿ve? Este va a ser nuestro ángulo. Me doy cuenta que mi ángulo lo he colocado dentro de los 90 grados. Eso es correcto, mire, ve. Aquí estaba inicialmente, aquí había 90 grados, pero mi ángulo ahora lo estoy colocando dentro de los 90. Es decir, es mayor que 0, pero no llega a ser 90 grados. Cuando yo tengo un ángulo de esta forma, se conoce como ángulo agudo. Decimos entonces de la siguiente forma. Ojo aquí, ¿eh? Todo ángulo agudo, alfa, es un ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Ahí está. Y ahí tenemos la notación de lo que es un ángulo agudo. ¿Correcto? ¿Se entendió? Facilito, ¿no? Es el ángulo entonces que es mayor que 0, pero no llega a ser 90 grados. Sencillito. Vamos con el ángulo obtuso. ¿Qué hacemos el ángulo obtuso? Miren el ángulo obtuso, ¿ah? A ver, acuérdense. Hace un momento yo les enseñé. Aquí, así y aquí. Aquí vamos a colocar A, O y aquí colocamos B. ¿Cómo se llamaba ese ángulo? ¿Se acuerdan que yo le dije hace un momento? Muy bien, profe, se llama ángulo llano. Correcto, porque es un ángulo que mide exactamente ¿cuánto? 180 grados. Pero ¿qué pasa si yo lo coloco por aquí? Miren, no lo voy a colocar por aquí. No lo voy a colocar por aquí, sino lo voy a colocar por aquí. Aquí. Me doy cuenta, profesor, que ese ángulo que usted acaba de formar, lo voy a pintar aquí, miren, este ángulo que lo acaba usted de formar, es mayor que 90. Porque 90 está aquí, ¿ve? Pero este ya pasó de 90, pero no está llegando a 180. No puedo colocarlo antes, porque si no sería un ángulo agudo. Entonces es un ángulo que lo estoy colocando después de los 90, pero no está llegando a 180. Ese ángulo se llama ángulo obtuso. Es el ángulo entonces, vamos a colocarle así, ese ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90, porque ya pasó. Pasó de los 90. Si no pasa de los 90, se llama agudo. Pero como este ya pasó de los 90, ¿correcto? Se llama obtuso. ¿Por qué? Porque pasa los 90, pero no llega a ser ¿cuánto? 180 grados. Ahí está, joven. Perfecto. Fácil, ¿no? Perfecto. Vamos ahora con el ángulo convexo y cóncavo. ¿Sí? Lo voy a explicar porque tengo una sobrina que me preguntó, tío, ¿y esto cómo es de cóncavo y convexo? Muy sencillo, presten atención.
Vamos a suponer que yo tengo un ángulo así. ¿Correcto? Ahí tienen ustedes este ángulo de aquí. Perfecto. Miren este ángulo. ¿Ustedes qué me dirían? Profe, es un ángulo de tipo obtuso. Correcto, porque es un ángulo que es mayor que 0 y menor que 180, ¿no? Vamos a suponer aquí. Ahí está. Pero alguien me podría decir, profe, y este ángulo, aquí también hay un ángulo. Por aquí hay otro ángulo, miren. ¿Ves? Si ustedes se dan cuenta, si yo mido este ángulo pasa los 180, pasa todavía de más de los 180. Entonces decimos de esta forma, presten atención. Si el ángulo, escúchenme aquí, si el ángulo es mayor que 0, pero menor que 180, como está viendo en el rojo, se va a llamar de ahora convexo. Convexo, ahí está. Y si el ángulo es mayor que 0, pero menor que 360, se va a llamar de ahora en adelante cóncavo. Ahí está, ¿ve? Y hemos resuelto la duda tanto de ustedes como de aquella de mi sobrina que me estaba preguntando el otro día. Entonces ya sabemos lo que es un ángulo convexo y un ángulo cóncavo. El convexo, ¿qué decimos? Entre 0 y 180. ¿Y el cóncavo entre qué va? Entre 0 y 360 grados. Entonces vamos a decir, beta es mayor que 0, pero menor que 360. Y el convexo, ¿qué cosa es? El que es mayor que 0, pero menor que 180 grados. Y los dos se tienen que reflejar en una sola gráfica. ¿Se entendió? Copiando.